Hola, muy buenas a todos y a todas. Espero que estéis muy bien. Soy Ana Palomo y os doy de nuevo la bienvenida a este canal de YouTube. Y como lo prometido es deuda, os dije que durante el mes de Géminis quería traer a algunos compis, compañeros, amigos, colegas, que me trajeran aquí una visión diferente, complementaria a las cosas que yo vengo contándoos. Así que hoy, que estoy muy nerviosa porque es la primera entrevista que hago, os presento a Sergio Trayero, que él es filósofo, astrólogo, lleva la escuela Astrología Sacra, además es escritor de varios libros y un estudioso de la alquimia y la hermética, ¿no? ¿Cómo es, Sergio? El hermetismo. Eso, hermetismo. Bueno, pues gracias, bien hallado, Ana, gracias por la invitación, por la entrevista. Sí, la alquimia hermética, el hermetismo. Ujú. Bueno, con Sergio este año hacemos el viaje a Egipto que venimos haciendo hace cada 2 años. En esta ocasión lo conocí, me encantó la profundidad que tiene, la visión. Es verdad que visión desde otra escuela, astrológica quizás más tradicional, pero pensé que, bueno, que podíamos sumar posturas y enriquecernos mutuamente a lo largo del viaje. Así que, bueno, Sergio, cuéntanos un poquito. Que Bueno, pues yo encantado por esta propuesta de colaboración, me parece algo como muy especial, en el sentido de que, bueno, pues yo soy astrólogo también, en esto pues somos compañeros de gremio, y bueno, tampoco es que yo me guste encasillarme de que si moderno, tradicional, predictivo, psicológico, porque bueno, esto de las etiquetas a mí me cuesta un poco, entonces intento integrar tanto la parte psicológica como la parte técnica tradicional, pero sí que es verdad que estos últimos años pues me he ido centrando más en la parte de la alquimia, de intentar buscar las relaciones de la astrología con la alquimia y de ahí pues todas las correspondencias que se han dado pues desde la espagiria y las aplicaciones como más terapéuticas y más de médicas, ¿no? De la astrología en base a lo que es la filosofía hermética, de donde vienen estas ciencias sagradas. Y qué es lo que ocurre? Pues que la cuna, el origen de toda esta filosofía hermética, pues es Egipto, ¿no? Entonces, ujú, está claro que ahí hay una sabiduría, todo un conocimiento, todo un pozo que estamos trabajando con herramientas, la astrología, la alquimia, la espagiria, con herramientas que tienen su base y su fondo allí, en el hermetismo egipcio, ¿no? Entonces, quieras que no, estamos trabajando con un legado de ahí, ¿no? ujú, claro. Eh, bueno, esa es una de las novedades que traemos, ¿no? Como, con el tema del viaje, el que vayamos descubriendo, ¿no? Esa otra mirada eh, sería rescatando, ¿no? Porque muchos astrólogos quizás la desconocen y, bueno, los viajeros a Egipto a veces se nos olvida, ¿no? Que todo ese saber, además, yo que soy andaluza, Ujú. luego he hecho muchas raíces aquí, ¿no? Las raíces Ujú. andalusíes, entonces tenemos un legado ahí como por eh, honrar, rescatar, ¿no? Redescubrir, creo yo que puede ser la palabra, y es un poco como irnos a los abuelos a ver quiénes son. No, efectivamente hay como una civilización madre, porque no dejamos de ser pueblos del Mediterráneo y los pueblos del Mediterráneo pues siempre han estado en contacto, en relación y claro, todo esto viene del antiguo Egipto, pero en épocas ya tardías, lo que es la época islámica, pues los árabes pues llevaron muchos conocimientos de Oriente a Occidente, ¿no? Y claro, de Egipto pues trajeron mucha de esta sabiduría a Europa precisamente por la antigua España, por Al-Ándalus, ¿no? Entonces hubo mucha de esta sabiduría de hermetistas, sufís, musulmanes de Egipto. El más importante tal vez se le conoce como Dhul-Nun el egipcio, que fue un gran sufí y que tuvo conocimientos gnósticos y hubo influencia de su escuela o de discípulos de él que vinieron hacia aquí a España y los primeros grandes sufís que hubo aquí en Al-Ándalus, Ibn Masarrá el primero, pero luego el más conocido Ibn Arabi, pues como beben de ese linaje de Dhul el egipcio, que aunque sea desde un punto de vista más sufí, islámico, pero no deja de ser como
un mismo linaje que bebe en última instancia de todo ese pozo que quedaba ahí de la antigua civilización egipcia. Ujú. Te voy a hacer una pregunta un poco porque quien nos está escuchando igual no sabe mucho y qué mejor que tú, ¿no? Que nos digas qué es un sufí. Bueno, un sufí es como se conoce bueno, el sufismo es como se conoce a la espiritualidad que surge dentro del Islam, de, de- de la tradición islámica, ¿no? Se le ha llamado también como el misticismo, ¿no? Es como dentro del Islam los filósofos, alquimistas, sabios en general, podían ser muchas cosas, que adquirían como una experiencia extática de unión con la divinidad, ¿no? Es como eh, se les conoce y bueno, y desarrollaron poesía, música, diferentes formas expresivas, ¿no? Pero es como los íntimos de Allah, se llamaba, ¿no? Los que tienen una experiencia íntima de unidad, de unificación con la divinidad. Ujú, O sea, ujú, es la expresión espiritual y mística dentro del mundo islámico. ujú. Lo de mi religión es el amor, esa frase Sí, creo suena. que esto es de Rumi, creo, hay muchas frases conocidas, ¿no? De sufís de Rumi, muchos poemas, y de Ibn Arabi también. Y sí, viene a decir eso, ¿no? Es como la experiencia unitiva con la divinidad que se da en el corazón. Entonces, para los sufís era muy importante la apertura del ojo del corazón. Ellos llamaban también a un estado espiritual muy elevado el corazón como si fuera un gran ojo. Y es el ojo con el que percibimos la divinidad y por el que ella nos percibe a nosotros. Entonces, Ujú, ese tipo de misticismo desarrollaron esa experiencia de apertura del ojo del corazón y de ahí pues describieron muchos estados de percepción interior, de apertura ujú, espiritual. ujú. Y entonces, estas ideas y esta forma de conectar, que obviamente en distintas culturas se ha dado a través de otros tipos de vías, ¿no? Eh, ¿Viene del antiguo Egipto? ¿Esta podría ser una forma? ¿Cómo es esto? A ¿Cómo? ver, sí, no, o sea, es algo propio de una espiritualidad que se da dentro de la mística, que se da dentro del Islam, igual que se da una mística dentro del cristianismo, con San Juan de la Cruz, con Santa Teresa de Ávila, que por cierto recibe la influencia de los místicos sufís españoles, influyeron, tanto Ibn Arabi influyó a San Juan de la Cruz, ¿no? A la mística cristiana, ¿no? Ujú, Igual que hay una mística judía a ujú, través de la cábala, de los ujú, cabalistas, ¿no? O sea, cada tradición religiosa pues desarrolla un tipo de mística o hay un tipo de experiencia de unidad con la divinidad, ¿no? Evidentemente, la antigua civilización egipcia tenía su forma de espiritualidad, ¿no? Pero claro, eso era previo muchos siglos y milenios antes del Islam. claro, claro. Entonces, el Islam es como una última capa que se añade ahí y las tradiciones entre ellas se influencian y toman préstamos. No es que el Islam tome un préstamo de la civilización egipcia, pero Mm, algunos sufís, como este que he mencionado antes, Ibn al-Misri, el egipcio, que estaba ahí, pues bueno, se empapa también de ciertos conocimientos gnósticos, ¿no? mm, Pero la antigua civilización egipcia, pues tenía también su forma de espiritualidad y de conectarse con la divinidad, ¿no? Más mm, desde un paradigma mágico, de la magia ujú, y mm, de otro tipo de mitología y otras claves, pero mm, tenía otra forma de misticismo, por llamarlo así, ¿no? Más que misticismo se le ha llamado pensamiento mágico. Es como, es una fase previa, la del antiguo Egipto. ujú. Claro, yo te pregunto porque en los viajes anteriores que nosotros hemos estado haciendo, nos ha pasado una cosa muy curiosa siempre, y Ujú. es que ha sido no buscado, espontáneo y absolutamente intensa la conexión con el corazón y con el amor. Por eso te pregunto, porque los templos, más allá de conectar con el planeta raticulín no sé qué, que no se trata de eso, lo que nos iba haciendo, ¿no? Al grupo era tejer, mira que los viajes son difíciles, ¿eh? A veces, y lo que suelen dar son conflictos. Bueno, pues había una suerte de interconexión, pero desde el corazón, desde el cuarto chakra bestial y no buscado, ¿eh? No era algo que tú quisieras, ¿no?
Y entonces como que algunos templos, lugares, eso lo potenciaban, lo magnificaban. Entonces a mí eso me sorprendió un montón, más allá de todas las versiones que sabemos egipcias, de los dioses, de la que parece como muy jerárquico, mucha fuerza, muy que no, que sería, que sí, ¿no? Pero que hay algo como la verdad, como siempre es la misma, está también ahí y se toca, es Sí, alucinante. hay que tener en cuenta que la espiritualidad del antiguo Egipto concebían que la sede de la conciencia, del espíritu, era el corazón, como Ujú, muchas de las grandes tradiciones. Siempre se ha considerado el corazón como la sede de la conciencia y del espíritu. No le daban tanta importancia al cerebro y a la cabeza. Y los antiguos egipcios también, y eso se ve en sus ritos funerarios que extraían los órganos más importantes, pero el corazón lo dejaban en el faraón, en la momia. ujú, Entonces se dejaba porque era la sede de su conciencia. ujú. Entonces, esa conexión era importante. Ellos consideraban que era la sede de lo espiritual y claro, en principio los templos importantes era una forma de rendir culto a la divinidad a través del corazón. O sea, es como realmente el templo es el corazón, Ahí va, eso el es. templo externo. Y un templo es una forma pues esto, de adorar, de honrar a tu templo interior, a tu espacio interior, ¿no? Eso Mm, es si se realiza bien esa ritualística, iniciática y que luego se desvió, hubo también líneas, corrientes, pues como en todos, en miles de años pasan un montón de cosas, ¿no? Y mm, hay guerras, hay disputas entre ellos, hay una parte también profana que hay de todo, pero en esencia la idea de sacralizar la vida, de hacer un templo, en todas las antiguas tradiciones, pues era eso, era una forma de conectarse con el corazón, ujú, conectarse con la divinidad a través del corazón. Esa es la idea de todo templo, de todo espacio sagrado, ¿no? ujú. Sí, mira, me lo vas contando, ¿no? Y es que me resuena tanto y me trae tantas imágenes. Porque también lo que yo vivo con Egipto y con mil cosas, ¿no? Esto se puede extrapolar a todo, ¿no? El riesgo que hay, el pretender darle explicaciones a todo desde la razón, desde la lógica, desde la mente, y querer llegar ahí, y desde ahí parece que tenemos un tope, no sé, parece que o nos podemos llegar a perder el bucle, es mi sensación, ¿eh? No, no sé. Mm. Eh, y en Egipto pasa igual, es como que acercarte a Egipto, si solo lo quieres hacer desde la cabeza, desde el entender qué pasó, incluso una curiosidad sana, ¿no? O un espíritu investigador que me encanta. De hecho, tengo que tener cuidado con no irme por ahí yo misma, ¿no? El curiosear y el de sentir. Pero si paras y escuchas sin la mente, no sé, es que no sé cómo decírtelo. Hay una energía que pulsa todavía más fuerte que la misma grandeza de las pirámides. No sé cómo decirte, hay algo ahí Mm. que todavía late. Sí, sí, ¿no? Está claro que hay en cualquier centro sagrado que ha sido un espacio, un lugar sagrado y consagrado a esta conexión, pues de algún modo eso está ahí, aunque esté latente, aunque claro, después de tantos milenios, aunque sea algo arqueológico que está ahí, pero bueno, la finalidad original de un espacio sagrado era esa conexión y esa conexión estaba, o sea, estaba ritualizada y no era una elaboración mental y no era una información. O sea, el sacerdocio se cuidaba todo para mantener encendida esa llama interna, ¿no? Mm, Luego sí que tenían sus escuelas, de las casas de la vida, que en las casas de la vida sí que ahí eran las casas de Tot, que ahí se enseñaba la escritura, los conocimientos ahí, pero lo que eran los templos eran consagrados por los sacerdotes a la divinidad. Entonces era la búsqueda de la conexión con la divinidad mm, directa. claro. A mí me sale aquí una maldad, si los sacerdotes estaban conectados. Había de todo, pues como en todo. Lo de Egipto es curioso porque ya desde el origen, ya en época ya de Keops, de las primeras dinastías de faraones, ya se saqueaban entre ellos las tumbas.
O sea, Claro, tienen una tradición de saqueo de tumbas milenaria, Egipto. O mira. sea, ya había de todo ya desde el origen. O sea, tampoco hay que idealizar del todo. O sea, había de todo y evidentemente habría sacerdotes que estarían más puros que otros y porque es el género humano. O sea, el Mm, género humano en todas épocas ha habido de todo. ujú, ujú, Pero la finalidad original era buscar una conexión entre el cielo y la tierra, ¿no? Y luego también cómo estaba plasmado todo el conocimiento de las grandes construcciones de allí. Y evidentemente, lo que se buscaba, como en otras civilizaciones, es una correspondencia entre el cielo y la tierra y todas las orientaciones con los equinoccios, los solsticios, con determinadas estrellas. Pues eso sí que lo miraban mucho y estaba como muy ritualizado. Era una forma de unir cielo y tierra. ujú, Y eso quieras que no, se sigue viendo en las construcciones, está ahí, ¿no? Ese conocimiento. ujú. Claro que también pasa eso, ¿no? Ves las construcciones, que bueno, que las pirámides no solo son de Egipto, hay miles de pirámides a lo largo del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, en Egipto las tenemos más a mano y es otra que dices, Dios mío, el hombre que conocemos hoy día no lo pudo hacer. O sea, tuvimos que ser una maravilla y nos hemos perdido mucho, pero eh, es como la evidencia es tal, o sea, es impresionante. Te quedas, por más que lo veas en revistas, es que cuando tú estás delante de eso, dices, Dios mío, lo bajo que hemos caído como especie humana. No sé qué piensas. Sí, sí, porque, a ver, pues eso, los hombres de los orígenes estaban más conectados con la naturaleza, consigo mismos, con la divinidad. Entonces, ha habido una degradación y una degeneración con los siglos hasta el hombre actual que está desconectado de todo, Mm, de la naturaleza, de sí mismo y de la divinidad. Entonces, claro, no comprendemos cosas que entonces, pues en esa conexión más espontánea, más natural, más intuitiva, pues pues claro, esa humanidad o en esos estratos previos, pues había cualidades de intuición más claras, más directas, que a lo mejor ahora nos pueden costar un poco, pero entonces eran como más naturales, se comprendían cosas más naturales. Yo siempre pongo de ejemplo, hoy en día todo el mundo está mirando pantallas, ¿no? Estamos todo el mundo mirando pantallas, la obsesión. Pero es que antiguamente, durante milenios, la humanidad, la única pantalla que había era la de la noche, del cielo estrellado. Entonces, durante milenios, la humanidad por la noche miraba el cielo estrellado de la noche. Esa era su pantalla. Y de ahí es donde, en esa conexión, observando cómo se movían las estrellas y los planetas y cómo observaban que eso generaba movimientos dentro de sí y en el mundo natural, pues se fue desarrollando la astrología en todas civilizaciones mm, y la comprensión y la intuición de esa correlación, porque era donde estaban enfocada su atención, en esa pantalla, que es la de la naturaleza. Hoy en día, como ya no hemos perdido esa, no observamos, pues hay cosas que nos cuestan y mm, decir, ¿y cómo pudieron orientar con que un rayo de sol entrara justo en el equinoccio, no sé qué, y alumbrara tal estatua? O cómo la cámara de ventilación de la Gran Pirámide justo apunte a Orión, no sé qué, y tal, nos sorprende, pero es que entonces es que se pasaban la noche mirando cada año, durante generaciones, entonces tenían unos conocimientos como muy no mentales de haber estudiado en libros, que ahora sí, ahora estudiamos libros, pero no, era directo, o sea, experiencia directa. perceptivo, natural, Sí. de lo que observas la naturaleza, de los ciclos, o sea, no era algo elaborado, sino lo natural. Mm, mm, Entonces eso es lo que nos cuesta al hombre actual de comprender esa conexión instantánea, espontánea que tenían. mm. Bueno, sí, es alucinante. También cómo movían esas piedras, ¿eh? También a lo práctico, más allá de las estrellas, cómo hacían esta gente para mover semejantes Eso es estructuras. uno de los grandes enigmas que hay de todo, hay mucha polémica ahí, hay versiones de todo tipo, no se sabe, es un misterio. De verdad que flipante. Pero bueno, sí, desde luego parece que es algo, ¿no? Como una civilización. Yo pienso que los egipcios vendrían de la parte de los atlantes, ¿no? El saber que quedara Atlante, si es que la Atlántida eso
existió, ¿no? Hay una historia sagrada, esotérica, que lo vincula a la Atlántida. Claro, yo no lo puedo decir porque no lo sé. O sea, yo no voy a decir aquí ni una cosa ni otra porque el misterio de los orígenes de la humanidad, pero sí que es verdad que yo puedo decir diferentes versiones. Digo, mira, lo oficial te dice esto, lo medio medio te dice esto, lo más extremo te dice esto. Como aquí cada uno, porque no se sabe. Lo del tema de la construcción, uf, eso es un rompecabezas. A día de hoy todavía no. Ni siquiera los oficialistas acaban de poner de acuerdo de cómo se movió todo eso. No. Eh, eh, pero bueno, el tema del origen, pues sí, a nivel esotérico se dice pues, que había una conexión con esa mítica Atlántida, que los sacerdotes de Egipto narraron a Solón de Atenas, que se lo narró a Platón. Todo el mito de la Atlántida viene de Platón, Ujú. según lo que transmitieron sacerdotes egipcios a los griegos. Ah, mira, mira, pues es Entonces, todo muy el tema de la mítico. Atlántida supuestamente lo transmitió Platón de lo Ujú. que le habían dicho los egipcios. Mm, Entonces, lo que pasa que no se sabe muy bien, claro, no hay muchas más referencias y porque es el tema de la Atlántida como es algo que está ahí como que no hay registro de nada, ujú, es una cuestión que está en la memoria del inconsciente de la humanidad, que aparece en todas las culturas, que hubo un gran cataclismo, un diluvio que acabó con la humanidad que estaba en el momento y luego se tuvo que reconstruir todo. Eso aparece, es uno de los mitos más universales que hay. Desde pueblos de Oceanía hasta en América, hasta África, narran una época que recuerdan sus ancestros de que hubo un cataclismo, que unas aguas inundaron todo y arrasaron todo. Cada uno le llama de un modo. Pero sí que parece ser que hay una memoria en el inconsciente colectivo de que algo pasó, muy ancestral. Cada tradición le llamará de un modo, pero de aquí pues se le ha llamado la Atlántida, tal, y bueno, pues algo no se sabe muy bien, pero algo evidentemente puede haber por ahí. ujú. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Si no, luego la borramos. ¿Qué te, Puedes censurar. que te llevó a ti a interesarte por la alquimia y por el sufismo, ¿no? También te... Bueno, no sé, todo ha sido como un proceso de búsqueda personal con los años, ¿no? De una cosa. Es como un mismo motor de búsqueda por el conocimiento, ¿no? Eso. Por buscar por los orígenes, ¿no? Siempre también y la parte de investigar, como escorpiano que soy, pues la parte de indagar, de no creerte las versiones oficiales, de no, pues esto lo tengo muy nato, ¿no? De Ujú, lo que te dicen en la escuela, lo que te dicen en la universidad, lo que te dicen los libros, pues como que sí, pero no, entonces investigas en base a otras líneas, cosas no oficiales, contrastas, ¿no? Yo creo que es ese espíritu investigador de sobre todo de ir a los orígenes, ¿no? De ujú, dónde vienen las cosas, de dónde viene la humanidad y qué sentido tiene la existencia. Y claro, en el origen último es la divinidad, ¿no? La fuente original de donde viene todo, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de reconexión con la fuente, pues también es una búsqueda de tradiciones espirituales, como puede ser el sufismo, como puede ser, eh, pues, ¿qué nos dicen, ¿no? Aquellas líneas que proponen un camino de conexión con esa fuente original de todo, ¿no? ujú. Está claro. Claro, no, lo que me llama la atención es, siendo español, ¿no? A lo mejor la mística cristiana hubiera sido más, no sé, tú no eres andaluz, que yo sepa, Sí. porque todavía Bueno, aquí como mi bisabuela era de Almería. ah, amigo, entonces por ahí te viene, que es que la cabra Yo tira al monte. de segundo apellido me llamo Moreno. Ah, Eh, vaya, ahora ya Algo puede empezamos. haber ahí lejano, pero bueno, es que en España yo creo que Sí, tenemos estamos mucha mezcla mezclados. de todo, o Sí. sea, todo, ¿no? Pero sí, no sé, es la búsqueda de lo esotérico, tal Mm, vez, de ese ujú, conocimiento esotérico, ¿no? mm, mm, Y la alquimia, pues como está relacionada con la astrología, y la alquimia la desarrollaron los árabes y la trajeron los árabes, y la introdujeron a Europa por España, pues claro, la alquimia tiene una parte muy árabe también, pero la toman los árabes de Egipto.
¿no? Y la elaboran. Entonces, como la alquimia es ese lazo entre el mundo islámico y el mundo egipcio hermético, ¿no? Es como hace ese nexo, ¿no? Sí, la verdad es que me encanta la idea. Igual que también me encanta la idea, yo voy conectando cosas. Por ejemplo, la época en la que se consiguió vivir en paz y armonía, hoy que tenemos tantas guerras en el mundo por motivos de las religiones, qué pena, ¿no? Bueno, no son las religiones, la política, está claro, pero bueno, en nombre de otras historias, ¿no? ¿Cómo hubo esa época de entendimiento entre los cristianos, árabes, judíos? Como, ay, Dios mío, ¿no? ¿Eso fue real o es un mito? Eso fue. Bueno, ahí, Tú me según cuentas. qué historiador te dirá una cosa u otra, no es monolítico las cosas. O sea, a veces nos tenemos como si la historia fuera toda igual, como si la Edad Media hubiera sido oscura toda, pero ahora la Edad Media son 1000 años. En 1000 años Ujú, puede pasar de todo, ¿no? Pues en Al-Ándalus son 700 años y según, o sea, había épocas más luminosas que otras, luego se divide todo, hay luchas con los reinos de taifas, o sea, mm, la reconquista, o sea, es más complicado, ujú, pero sí que es verdad que había cierta, más allá del poder político, sí que en el pueblo llano había como relaciones más comerciales, ¿no? Y había una hermandad entre judíos, cristianos y musulmanes ujú. en lo que es el pueblo llano. O sea, tampoco es que... Otra cosa es el poder político, Ya, de un lado y de otro, cómo se usaba eso y cómo se... Siempre hay que... Porque la historia que nos cuentan es la historia de los vencedores siempre mm, y del poder político, de reyes, de que era una minoría, que era el 1% que eran lo que lo escribían luego, pero a lo mejor el 99% era el pueblo llano. Y a lo mm, mejor estamos leyendo lo que es la historia del poder político de ese 1%, pero luego a lo mejor el pueblo llano pues estaba en otras cosas claro, antiguamente. totalmente, sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, también es como un poco la idea de que al final, eso, todas las místicas y todo el anhelo humano, yo creo que es acercarse al corazón, ¿no? Y todos los caminos llevan a Roma, vaya, que también se dice y de Ah, otra manera más fácil de explicarlo. Eh, totalmente. Sí, ¿No? sí. Llega como a ese entendimiento, a ver, o como lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Desde tu escuela, mi escuela, jolín, establecer puentes, establecer lazos de, de ganas de conocer a la otra parte y de generar vínculos y no Sí, sé. sí, pues sí, todo viene del mismo origen, ¿no? O sea, al fin y al cabo tampoco las Ujú, diferencias son en la apariencia, ¿no? En el origen tampoco nos diferenciamos, somos todos de la misma, estamos hechos de la misma sustancia. O sea, tampoco es que ujú, la humanidad entera, fuera de idiosincrasias, culturas, religiones, o sea, el ser humano tampoco es muy diferente. O sea, y incluso en la historia lo ves, hace 5000 años, hace 10.000 años, ves cosas que, que no sé, que tampoco es que a ver, ha cambiado la humanidad en cosas a peor, en cosas a mejor, pero que ves, por ejemplo, el sentido del humor, por ejemplo. ujú, O sea, hay anécdotas que explican cómo era, porque esto es muy curioso, cómo era el sentido del humor en los antiguos egipcios, en los antiguos griegos. Esto a mí me llamó la atención, ¿no? sí, Porque a ver, te explican una historia y luego y lo humano, o sea, cómo era la sexualidad, cómo era lo familiar, cómo era el sentido del humor. Y te das cuenta cuando ves lo cotidiano de hace 5000 años, de hace 6000 años, diferentes tradiciones pues que también tenían un sentido del humor y tenían sus bromas y sus cosas, y también tenían sus corrupciones y sus historias y tal. O sea, ujú. que el ser humano tampoco es tan complejo, ¿eh? Nos pensamos a veces que tal y... Nada nuevo bajo el sol. No, 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 al menos de los últimos 5000 años, ¿eh? Luego, no sé, de la Atlántida o eso, ahí ya no lo sé, ahí ya no lo sé. Ay, ay. Bueno, bueno. ¿Qué crees que puede aportar la, la mirada, fíjate, la mirada alquímica un poco a la vida? ¿Qué puede aportarle? Bueno, sobre todo la mirada alquímica es como muy simple, es simplemente observar lo natural.
Es decir, es que es simplemente observar la naturaleza, cómo funciona la naturaleza e intentar sincronizarte con ella. O sea, no es un... luego, evidentemente, puede haber cosas muy complejas y tal, pero los alquimistas lo que buscaban era observar la naturaleza y completar la naturaleza dentro de ellos también. Ujú, Entonces, la alquimia simplemente es observar cómo funciona la luz, cómo funciona el movimiento de la luz en el día, en las cuatro estaciones, cómo la naturaleza, vemos cómo van cambiando las formas, la vegetación, todo según el ciclo anual, según el ciclo diurno, según, bueno, es como observar esa naturalidad, más allá de artificios mentales o elaboraciones teóricas, es ujú, ir todo lo contrario, es ir a lo natural y que observamos que la naturaleza se mueve, hay movimiento, hay ciclos, hay procesos de apertura, de crecimiento, de plantas, de vegetación, y luego hay procesos que desciende la luz y todo muere y todo desciende a las raíces y luego vuelve a nacer. Entonces, es que es así de sencillo. Y fíjate que toda la espiritualidad egipcia, el antiguo egipcio, ujú, se basaba en la observación de la agricultura, de la vegetación. Por eso la alquimia es la tierra fértil del Nilo ujú, y lo que observaban eran cómo las estaciones de subida y bajada del Nilo hacían que la tierra, el limo, fuera fértil y todos los cultos originales de Osiris eran cultos agrarios, eran cultos de la naturaleza. Osiris resucita y luego muere y no era más que lo que observaban en la naturaleza. Hay unos ujú. meses del año en la que vegetación moría y había otros meses que renacía. Y eso es el mito de Osiris y Isis. Es un mito totalmente agrario, de Ujú, observación de la naturaleza. ujú. Fíjate, bueno, Y de los ciclos, y cómo el sol muere cada día, luego renace, muere, y eso, pues el difunto lo mismo, pues morimos y luego renacemos. O sea, pero o sea, la espiritualidad antigua egipcia era como, en este sentido alquímico, como muy natural. O sea, el sol, cómo funciona, la vegetación, cómo funciona, muy inmanente con la naturaleza. claro, muy obvia. Es como el yin, vamos, es lo mismo que el yin y el yang, ¿verdad? Desde la Sí, medicina tradicional china, ¿no? claro. Seguir los ciclos de la naturaleza, hay un dicho, ¿no? Que si sigues los ciclos de la naturaleza tendrás vida, si no lo sigues tendrás muerte, esa frase igual, pero Sí, es, sí. ahí está todo, vamos, es más fácil de lo que, qué Sí, el complicado lo Tao. hacemos, Sergio, qué complicado lo hacemos, que nos gusta enrevesar las cosas y Sí, sí, sí. nos gusta a no sé qué desconectarnos de la vida. Ujú. Y esto, como lo que decías del Tao, el Tao es esa simplicidad de lo esencial. Mm, Y cuanto más al origen te vas, de civilizaciones antiguas, a la espiritualidad más antigua, ves que es todo más lo esencial, lo natural, de los ciclos de la naturaleza. mm, Que no hay, que luego con los siglos aparecen dogmas, aparecen religiones, se empieza a cargar todo, luego filosofías, pero que en el origen era como una espiritualidad muy natural, eso, muy natural. eso, es muy espontáneo. Me Ujú. encanta. Pues me quedo con eso y espero que nuestro viaje por Egipto sea así, rescatando esa verdad, ¿no? Conectada con los ciclos naturales. Que muchas gracias por tenerte aquí. En fin, mi primer entrevistado, Muchas gracias. disculpa los errores, gente, disculpadme los errores y las trabas, pero estoy hecho un flan. Eh, muchas gracias por Gracias estar a ti, en Ana, mi por entrevista. todo y nada, encantado de este ratito. Pues besitos a todos, gente. Chao, chao. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.